Bueno, con respecto a lo que vos decías, que hiciste una maravillosa introducción, Claudia, Mm, este, vamos a ver qué motivó este libro. mm, Este libro fue motivado por un libro anterior, ¿no es cierto?, que se llama El complementario y su psicópata. ¿Sí? Eso reunió todas las primeras investigaciones que hice sobre el tema de la presencia del complementario, ¿no es cierto? Y es muy importante para mí y para mí, en la parte profesional mía, académica, digamos así, es que nunca se había descrito el tema de la complementaria, no existía un estudio sobre aquellas personas que acompañaban en la vida como conviviente o como cercanía a un psicópata también. Entonces yo me pregunté, en realidad me fui llevado a hacer la pregunta por una persona que me consultó, y yo decía, ¿qué hace esta persona con esta mala persona? Que en aquel tiempo nosotros no teníamos ninguna definición, ni sabía que era un psicópata, nada, sabía que era una mala persona. ¿Y qué hace aguantando tanto, pero tantas maldades? ¿Cómo aguantaba tanto sufrimiento que le provocaba, ¿no es cierto?, este señor, ¿no? Tenían hijos, ella por supuesto, como corresponde, era una persona de cierta influencia y de cierto dinero, y él, ¿no es cierto?, ahí estaba, ¿no es cierto?, lo que después yo definí como parasitismo, ¿no?, esas cosas, pero en aquel entonces estaba en cero. Y ese fue el punto inicial de decir, ¿qué tipo de mujer tolera tanto? ¿No es cierto? Yo como varón estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, y sobre todo acá en Argentina, que las mujeres tienen su límite de tolerancia. Tienen su límite de tolerancia. Después eso se hizo mundial, pero acá era así. Y entonces uno de ellos era, bueno, se toleraba, digamos, la infidelidad, por ejemplo, ser infiel, mm. hasta si el tipo no era ostentoso por esa infidelidad, ¿no? O sea, si no lo hacía saber así brutalmente. Engañar no, porque no creo que ninguna mujer sea engañada, ¿no es cierto?, por un tipo infiel. La mujer es muy observadora, muy detallista y siempre lo descubre. Lo que pasa es que se calla, es otra cosa. Bueno, en aquellos tiempos ese era el límite. Y sin embargo, este hombre que le hacía sufrir a esta señora, ostentaba, ¿no es cierto?, la infidelidad, no sé, ser infiel ostentaba, a tal punto que en un momento dice, ¿dónde estás? Y yo estoy acá en tal lado, ¿no? Pero no vengas porque estoy con fulana. El marido, era un marido oficial, con todos los papelitos, diplomas, ¿no?, esposo de él y todas esas cosas. Y ella, ¿no es cierto?, lo fue a buscar. Esta señora, ¿no es cierto?, este primer contacto que yo tuve con este tema, esta señora era abogada, ¿sí? Era una abogada, ¿sí? Y yo le preguntaba, pero ¿dónde ejerces? Dice, no ejerzo, porque mi marido no quiere. ¿Pero qué tiene que ver eso? Dice, no, dice, me dijo así, con toda claridad, en casa hay un solo abogado, y ese abogado soy yo, pues los dos eran abogados, ¿no? Entonces va esta abogada, o sea que no era una chica que no tenía su formación cognitiva importante, ¿no? Bueno, la cuestión que lo fue a buscar, ¿no es cierto?, tocó el timbre y le contestó, y el tipo le dijo, sí, acá estoy con fulanita, anda a casa que ya voy, anda a casa que ya voy. Y ella fue a su casa, ¿no? Y entonces, cuando volvió a su casa el infiel, ¿no?, yo digo, bueno, acá lo mata, que era la costumbre habitual de una mujer, hacer un escándalo terrible, todas esas cosas. ¿Y qué pasó cuando llegó a tu casa este infiel? Le digo. Me dijo, haceme un café. ¿Y qué hiciste? Le digo, le hice un café. Le hice un café. Y hablaste del tema y dice, no, porque ya estaba todo dicho. Pues, no. O sea, ese tipo de tolerancia era tan tremendamente impactante para mí en aquellos tiempos. Yo no puede ser de tolerante. Bueno, y ese fue mi primer encuentro. Me topé entonces, no fui a buscar a la psicopatía y menos a la complementaria, no sabía que era eso. Pregunté a todos mis colegas, digo, mirá, este es un caso así, demasiada tolerancia, hay una cierta pasividad ante lo cruel, ante lo exagerado, la exacerbación de las conductas negativas del otro. Bueno, y nadie sabía contestarme
trataban, digamos, de esbozar alguna respuesta, pero nada conforme. Así que largué todos los libros, largué las consultas, me puse a estudiar específicamente el caso, y así surgió este primer libro que se llamaba El complementario y su psicópata, ¿sí? Y después, afinando un poco la situación, me di cuenta que faltaban contestar muchas preguntas de eso, y bueno, entonces ahí aparece este libro, Mujeres que eligen psicópatas, Mujeres ancladas en psicópatas, en un primer libro, y esta segunda versión, Mujeres que eligen psicópatas, ¿no? Y el subtítulo que le pone Manuel, que es muy interesante, El sendero de destrucción, es un aporte que hizo Manuel, porque es verdad, ¿no? Una vez que entras en el tema de la psicopatía, ¿no es cierto? Es como que has entrado, y le pido perdón a las termitas, es como que has entrado una termita a tu cuerpo, a tu mente, y empieza a carcomerte la termita, ¿no? Desde adentro, ¿no? Usando sutilezas, manipulaciones, y siempre con el tono justo y la manera, y el saber hacer esa destrucción. Porque eso es lo que tiene el psicópata. Él sabe cómo destruir al otro de manera, ¿no es cierto?, como ir de a poco, ¿no es cierto?, avanzando en la destrucción, por la manipulación, la descalificación y hasta lograr la cosificación, ¿no es cierto? No solamente que él lo trate como una cosa, sino que además la complementaria se sienta una cosa. Es algo tremendo lo que estoy diciendo, pero ese trabajo lo puede hacer el psicópata. Lograr que la misma complementaria se llegue a sentir una cosa y que la vida de ella tiene sentido siempre y cuando esté con el psicópata. Ahí llegamos a la esclavitud psíquica máxima, ¿no? Y después ya el tipo pone el piloto automático, hace absolutamente lo que quiera, y ya se acabaron los reproches, o los reproches son sin sentido y esas cosas, y él sigue con estas maldades hacia esta mujer. Digo hacia esta mujer, pero hay que aclarar a Claudia y Manuel que es lo mismo, ¿no es cierto? Si la psicópata es una mujer, ¿no? Y se ve en todas partes eso, ese par también, la mujer psicópata y el hombre, ¿no es cierto?, complementar. Y a veces se me ocurrió, viste, con este tema del encierro que tuvimos, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia y esas cosas, usamos mucho el servicio delivery, ¿no?, de que vengan a tu casa a traerte las cosas, la comida, la comida, la materia prima como para cocinar, y esas cosas venían, ¿no es cierto?, había servicios que venían desde el comercio a tu casa. Delivery, le decimos acá, y seguramente esa es la palabra universal, ¿no? Y un día tocan el timbre, era un delivery, me traía como unos comestibles, y yo había entendido mal. Me dijeron, vamos a poner 100 pesos argentinos, vamos a poner, es solamente una cifra, digamos, para aclarar, ¿no? Y yo había llevado 98 pesos, ¿no? Me faltaban 2 pesos, para que entiendan a dónde voy. Y acá tenemos un servicio de seguridad en todo el edificio. Entonces bajo, estaba el hombre de seguridad, abro la puerta y trato de pagar, y me dice, no son 98 pesos, son 100 pesos, ¿no? Como era, digamos, muy poco dinero, pero muy poco dinero, lo que faltaba, 2 pesos, le pregunto al de la guardia, dice, ¿tendrías 2 pesos para prestar? Yo después bajo y te lo doy. Y el tipo de seguridad que estaba ahí me dice, no tengo, discúlpeme, doctor, me dice, ¿no? Entonces solucionamos el tema, juegos. Y cuando bajé por segunda vez para entregarle todo el cambio a la gente del delivery, cierro la puerta y él me dice a mí, el de seguridad me dice, ¿sabe qué pasa? Dice que mi señora, dice, solamente me da para el colectivo, los viajes del colectivo, y por ahí para tomar un café, dice. Y después me da la vianda para comer y, como no fumo, ¿no? Y esa es la plata que yo tengo. Todos los días me da esa plata. Pero no lo decía ¿por qué es importante esto, Claudia?
es importantísimo este asunto. No lo decía como quejándose, oh, qué terrible el mundo, y si no, agarra un palo y me pega. No decía nada de eso, ¿no? Él lo decía como naturalizando, ¿no?, esa tremenda descalificación, ¿no? Él llevaba el sueldo, decía, yo llevo el sueldo es lo que le pagaban a él por el trabajo, y ella del sobre del sueldo, ¿no?, hace el cálculo, ¿no?, diario, y todos los días me da la plata. Fíjese la dependencia que creaba, ¿no es cierto?, en ese hombre. Y no tenía 2 monedas de más, ¿no es cierto?, para pagar, ¿no? Así que el circuito complementario psicopático se da no solamente en mujeres, sino también en varones. Después, esto está exclusivamente dedicado, ¿no es cierto?, a las mujeres y sus psicópatas. Y después está el otro enorme capítulo de los hijos de psicópatas, ¿no?, los avatares de los hijos de psicópatas, ¿no? Pero después acá vos, al pasar por la revista, por el libro, dijiste, te das cuenta que hay un capítulo que se llama, arriba dice que es un psicópata, pero en la página 29 dice que no es un psicópata. Y eso es de valor muy importante para la clínica de aquellos que atiendan a personas afectadas por psicópatas. Porque acá ocurre algo, estadísticamente, de 10 consultas que yo recibo, que empiezan con este texto más o menos. Yo lo consulto que usted es el especialista en psicopatía y fulanito, mi marido, ponele, o mi esposa, ¿no?, o mi madre, etcétera, es una psicópata, es un psicópata. Así empiezan todas las cuestiones de consulta, ¿no? Yo, por supuesto, como corresponde a la técnica, tomo los datos rápidamente, ¿no?, para no demorar mucho en eso, y después lo dejo hablar libremente. Eso es algo que me enseñaron desde cuando era chico como médico, y después como dejo hablar con libertad, más o menos 20 minutos, ¿no? Y si son personas que les gusta hacer larga la historia, historizar, son historiadores frustrados, entonces ahí lo limito un poco. ¿Qué le parece si me habla de esto? Pero muy poco, toco muy poco esa media hora que es de él, ¿no? Y después, bueno, uso más o menos 10-15 minutos en preguntarle cosas. Después a media hora pregunté esto, aquello, ¿no? Y finalmente hago una mini devolución, otros 10 minutos más, ¿no? Y de 7 o 8 personas cada 10, le digo, bueno, sí, tiene razón, algunos rasgos parecían de psicopatía, pero en realidad no es un psicópata. No es un psicópata. Parecía un psicópata, pero no era un psicópata. Bueno, por eso ese capítulo donde se describe uno a uno, ¿no?, aquellas personas que el familiar cree que es un psicópata, y resulta que no es un psicópata, o es un mujeriego, es un tipo así, o es un tipo de carácter muy fuerte, ¿no es cierto?, pero conserva los rasgos humanos, ¿sí? Hay gente que son coléricos, están los coléricos, ¿no?, los coléricos de los tiempos de Hipócrates, a los explosivos de Snyder, ¿no?, que Snyder, el autor alemán sobre psicopatía, el maestro de los maestros en psicopatía, lo llama como explosivos, ¿no?, carácter explosivo. Son bravos, pero está en ese fondo la generosidad, el tenerte en cuenta como persona, ¿sí?, el permitir, ¿no es cierto?, que la gente disfrute de vos y que vos disfrutes de la gente, eso que llamamos socialización, ¿no? Te permite socializar, que no te aísla, ¿sí? Bueno, pero a veces se pone así bravo, ¿no? Y generalmente, por supuesto, nunca golpea ni nada por el estilo, ¿no? Es bravucón, después, bueno, todas esas cosas. Bueno, a veces esas personas son confundidas con psicópatas, y no son psicópatas, ¿no? El drogadicto, algunos drogadictos son psicópatas, otros no, y así sucesivamente, el alcohólico, todo ese tipo de gente. Inclusive el mismo golpeador, ¿no? Yo eso lo encajé dentro de un grupo de gente que es golpeador y golpeada. También ellos forman un sistema, ¿no?, entre ellos dos.
Y eso también es muy llamativo, pero no es un psicópata. El psicópata no necesita golpear a nadie, ¿sí? El dominio de él es psicológico. A veces, si a veces la complementaria o el complementario le permiten, ¿no? Lo permiten o se lo piden, entre comillas, esto va a escandalizar a 4 o 5 feministas que estén escuchando. A veces la mujer da señales, ¿no? de violencia, ¿sí? de ir subiendo la escalera de violencia. Pero eso es otro tema. Bueno, por lo general, el golpeador no es un psicópata. El golpeador es un tipo, ¿no es cierto?, que establece ese tipo de diálogo de violencia entre los dos. ¿Por qué entre los dos? Porque vamos rápidamente a descartar eso. Cuando un hombre golpea a una mujer, la mujer por ahí puede pensar que, bueno, fue un accidente, fue un estado de nervios inusitado, raro y extraño, y la golpeó, ¿sí? Pero es la segunda cachetada, como decimos acá, el segundo golpe, ¿no? Dado en otras circunstancias, eso es total y absolutamente intolerable para una mujer. Eso ya fue listo, agarra las cosas, se va o lo echa el tipo, lo que sea, ¿no? No se tolera eso, ¿sí? Sin embargo, hay un tipo de mujer, que tolera, ¿no es cierto?, el golpe y, atención feministas, taparse los oídos y a veces buscan, ¿no es cierto?, que sean golpeados. Una vez a una de estas chicas le pregunté, ¿y por qué dejas que te golpee? Dice, primero que se da así, ¿no? para tapar la cosa. Y en realidad, dice, a veces yo estoy tan nervioso y tan tensa y no tengo forma de calmarme y tomo un sedante, vamos a decir, un ansiolítico, ¿no? Un ribotril, vamos a decir, por ser más genérico, no se me pasa, y lo busco para pelear. Y él me golpea y después de eso yo me calmo. Eso lo he escuchado más de una de estas chicas que no corresponden a las complementarias. Estas no son complementarias, ¿no? Estas son golpeadas, ¿sí? Y después que él dice, después que me golpea, a diferencia del psicópata, totalmente golpeador, a diferencia del psicópata, pide perdón, hace regalos y está varios días ahí, ¿no? Haciendo todo lo que ella dice, ¿no? O sea, por eso ese capítulo que dice que no son psicópatas es muy importante para los psicólogos, los psiquiatras que estén atendiendo a personas afectadas por psicópatas, ¿no? Bueno, Manuel, ¿vamos a las preguntas? Sí, Hugo, mira, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta donde María Calvente nos pregunta, ¿las mujeres eligen a psicópatas o los psicópatas a determinadas mujeres y no solo mujeres? Y luego, en segundo lugar, tenemos también a Claudia pidiendo la palabra, pero vamos a ver qué dices sobre la pregunta de María Calvente. Bueno, para empezar, que la complementaria, según mis estudios, la complementaria, desde su adolescencia, a veces de más chica aún, sin llegar todavía a la adolescencia, se aburre o no le gustan los jovencitos o los varoncitos que le corresponden a su edad, no les gustan, se aburren, no les interesa, ¿sí? Y siempre están buscando a aquel que se destaca de alguna manera, ¿sí? Son mujeres que van detrás del que se destaca, o incluso del raro, ¿no? Tengo un montón de casos de mujeres que han pasado por la etapa con un psicópata, pero previamente han estado con varios raros, ¿no? Asperger, algunos que tenían, digamos, no el hábito brutal de la drogadependencia, pero que más o ese camino, personas que lindaban ahí con la delincuencia, raros, ¿no? En cambio, la mujer común teme a los raros. Se cuida mucho, ¿no es cierto?, de los esplendorosos. Les gustan los esplendorosos, por supuesto, pero se cuidan porque a la mujer dice, no doy con la talla para este hombre, ¿no? O sea que
En resumida, Manuel, la mujer está esperando a su psicópata, ¿no? Espera a su psicópata. Y el psicópata capta a ese tipo de mujeres, la capta, pero la mujer está ahí receptiva y esperando, ¿no? Ser fascinada, por ese término exacto, por un psicópata. El psicópata no va a elegir una mujer común, no le sirve una mujer común, porque le tienen que tolerar todas las cosas de psicópata que tiene, todos los malestares, ser descalificada, ser cosificada, ser maltratada, bueno, psicológicamente hablando, ¿no? Y sabe que la mujer común no aguanta eso, la mujer común se va, deja ese servicio, sea lo que no, ahí no importa el dinero que tenga el psicópata, no importa nada de eso, es que hay un temor de base casi biológico que hace que la mujer común no pueda estar con eso. Interesante. Le damos la palabra a Claudia. Por favor, conecta tu micrófono. No. Conecta el micrófono. Claudia, no tienes el micrófono. A ver, no, me quedé pensando en el tema de los golpes, ¿no? Donde se trataría, bueno, un sustituto, ¿no? Como tú decías, la mujer que busca el golpe para tranquilizarse, ¿no? El golpe o la escena del golpe como un sustituto de una relación sexual común, como dirías tú, ¿no? Donde estaríamos hablando de una relación sadomasoquista, ¿no? Claro, el psicópata es el psicópata, no busca a cualquier mujer, no cualquier mujer toleraría, y por lo que yo entendí, o por lo menos lo que a mí me evocó el libro, esta mujer busca algo excepcional, y en pos de lo excepcional, o de un amor excepcional, o de una entrega excepcional, es capaz de abandonarlo todo, ¿no? Y de volverse absolutamente dependiente del psicópata, ¿no? Tiene que existir el par. El psicópata... no es una codependencia, para nada. No es una codependencia. Por favor, no tiene nada que ver con codependencia. El vínculo que establece, ¿no? Porque el psicópata es un psicópata y lo has diferenciado, o a lo mejor te pido que lo diferencies más de un perverso, pero el tipo de vínculo que establece el psicópata con la complementaria, ¿tiene algo de sadomasoquista? No digo solamente, no tiene nada. No tiene nada, no tiene absolutamente nada, y eso hay dos grandes errores que se cometen cuando uno trata a estas personas. Una es esta, ¿no? Creer que hay una relación sadomasoquista. Y la relación sadomasoquista, como otras parafilias, se la otorgamos nosotros a los perversos, ¿no? Son perversos y tienen disfrute por ese tipo de placeres oscuros, ¿sí? No, acá no hay nada de eso. Acá hay un juego de roles de poder, ¿sí? Dominación, sometimiento, ¿no? No, tampoco. Tampoco, por favor, te pido por favor que esas cosas no. Vale. Sino que es una, por eso se llama complementaria, si no diríamos la sumisa. Y fíjate vos que a muchos psicópatas le he preguntado por qué se tomaban tanto trabajo para lograr, ¿no es cierto?, que esta complementaria, ¿no es cierto?, pudiera ser manejada, manipulada bien por él, de llegar a recibirla y terminando convirtiéndola en una esclava psíquica, ¿sí? Sí. ¿Por qué se tomaba ese trabajo? En lugar, decía yo, de buscar a chicas sumisas, que hay un montón de chicas sumisas, ¿sí? Entonces ya estás ahí. Entonces, te voy a contar algo gracioso, pero la mayoría quiere decir lo mismo, ¿sí? Entonces, como una chica sumisa, sí, que voy a decir, hace esto y lo hace, ¿no? Y no andar trabajando todas estas cosas y todos los niveles de dominio que hay que lograr y todas esas cosas para conseguir, digamos, ¿no? Dice, y él me dice, ¿no es cierto?, consigue una chica sumisa, y dice, ¿y dónde está el chiste? ¿Dónde está la cosa, digamos,
como el cazador, ¿no es cierto? De pronto aparece, ¿no es cierto?, una presa ahí y le hace ¡ah! Y el tipo tiene una escopeta. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia de eso? Esa facilidad no le sirve al psicópata. Por eso busca, fíjate que la mayoría de mis comentarios, pero harto, mayoría, son mujeres de carácter, muchas de ellas dominantes, bien dominantes, ¿no? Y son empresarias, son, por lo general son profesionales, tienen sus emprendimientos, o tienen su objeto de mando en oficinas, en lugares públicos. No es una chica así que agacha la cabeza y se ordene doctor, no, nada que ver, nada que ver. Por eso no está ni el sistema de dominancia sumisa, y por Dios, jamás el sadomasoquismo, que eso no corresponde. ¿Cuál era la otra pregunta que hiciste? No, bueno, aquí me contestaste algo, sí, la diferencia con la perversión que ya está un poquito aclarada, pero... El perverso está relacionado a lo sexual. Vale. ¿Sí? Por ejemplo, en este instante, está en curso acá, ¿no?, el juicio que se le está haciendo a uno que tiene el rol de padre, pero es un genitor, un psicópata feroz, que abusaba de sus hijas de muy pequeñas, desde muy pequeñas, ¿sí? Sí. Distintos tipos de abusos, ¿no?, hasta que llegaba a los 4 o 5 años a penetrarlas analmente, ¿sí? Así de chiquititas eran, pero ya antes habían avanzado. Bueno, en este instante, ¿no es cierto?, tenemos entonces esta ecuación. Un tipo que abusa sexualmente, o sea, que utiliza el sexo como elemento, y por otro lado, el poder, es el tipo que está en el rol de padre, porque biológicamente lo es, y ahí tenemos la conjunción de esta mezcla de un psicópata, ¿no es cierto?, que a su vez es también perverso. Vale, interesante, muy interesante esto. Mira, María García pregunta, un acosador que tiene orden de restricción y sigue enviando mensajes, intimidando y manipulando, haciéndose víctima, ¿puede ser un psicópata? Bueno, es el campo donde existen estos enjuiciamientos después de la separación. Y bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, es muy fácil conseguir una orden de restricción. Nosotros vamos a una mujer y dice, este hombre me golpea, me maltrata, etcétera, etcétera, e inmediatamente el juez, sin mediar más palabras, ¿sí?, establece la restricción, que el varón salga de esa casa, ¿no?, para prevenir futuras cosas. Bueno, y entonces le dan la orden que se vaya, ¿no es cierto?, y que no se acerque a 300 metros o 200 metros, lo que sea. Eso es una restricción. Bueno, a veces esas restricciones se justifican, sí, realmente el tipo es muy agresivo, es una persona que produce un malestar muy grande en el hogar y se merece una restricción. Pero hay otras cosas que desvirtúan esta cosa positiva, de decir, bueno, si hay alguien agresivo en mi casa, tengo la posibilidad de llamar a la policía, empezar la restricción, que es cuando algunas mujeres, y son muchas, utilizan este recurso para facilitar después el divorcio, hacerlo más rápido, ¿sí? Y entonces utilizan el tema de restricción sin justificación. Y entonces tenemos que en el juzgado, he hablado con mucha gente del juzgado, me decían, mire, de acá de 10 denuncias, 6 son falsas. 100 son falsas. Así que, y bueno, y cuando realmente la mujer o el varón necesita hacer una denuncia porque realmente está con un psicópata, pero resulta a veces muy difícil continuar con la segunda etapa de la restricción, ¿no? Así que no necesariamente es un psicópata. Tiene que tener los otros elementos que están perfectamente acá en el libro mismo, acá en este libro, en el apéndice está el descriptor de rasgos psicopáticos, que eso sirve como para decir, sí, tiene este rasgo, pero tiene que tener los otros rasgos también.
Otra pregunta la hace María Dolores Pujades. Dice, en el ejercicio de mi profesión, psicología clínica, he visto algún caso de mujeres que, a pesar de tener orden de distanciamiento, ellas necesitan contactar con su golpeador y lo hacen. Lo más difícil de este tipo de situaciones es romper el vínculo afectivo emocional. ¿Qué propuesta nos puede dar para romper este vínculo? Gracias. Bueno, primero, nosotros tenemos una profesión, ¿sí? Que es ser terapeutas, ¿sí? Nosotros podemos, nuestro trabajo básicamente es analizar y hacer que la mujer o el varón comprendan lo anormal del vínculo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo no tiene ese coercitivo, ¿sí? Y si la mujer todavía no está preparada como para hacer la separación, bueno, ella tiene el derecho, atención con la palabra que estoy usando, Sí. tiene el derecho de tomarse ese tiempo y repetir los errores que lo encadenaban al psicópata o al otro que no es psicópata, pero es un golpeador, ¿sí? Hay que ubicarse en nuestro rol, ¿no? Nuestro rol no es de un dictador que dice, usted déjelo, si no, no haga más terapia, qué sé yo. No, eso no es nuestro rol. Nuestro rol es ayudarlo, ¿no es cierto?, y acompañarlo para que entienda que lo destructivo que es mantener un vínculo que la está perjudicando mucho, ¿no? Ok, tenemos más preguntas. Carolina pregunta, ¿cómo poder dejar de ligarse siempre con un psicópata o buscar como pareja siempre a un psicópata? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como dije, la complementaria siempre busca lo excepcional. Yo recuerdo un caso, Manuel, que realmente una señora, porque insisto, la complementaria no es tonta, no es una persona que le falte recursos mentales o le falte crítica, juicio. No, son personas líderes la mayoría. Bueno, esta es una mujer esta que logró separarse de su psicópata y estuvo 10 años, atente con esto, atención, 10 años, ¿no es cierto?, sin psicópata y sin relaciones sexuales. Ojo que esto también hay que tenerlo en cuenta para aquellos que se van a dedicar a este hermoso y maravilloso mundo de ayudar a las complementarias, ¿no? Y yo le explicaba a ella, lo que estás haciendo vos, lo que estás haciendo tú, para hacerlo neutro, es estás esperando que vuelva el psicópata. Le estás siendo fiel, a pesar de todos los trabajos que se hicieron, de todos los análisis, está bien, ella se separó, ¿sí? Pero sigue siendo fiel. Y un día, después de 10 años, te estoy hablando, Manuel, y un día viene todo exultante, era una señora de unos 47, 48 años, todo exultante, alegre, dice, doctor, realmente quedé impactada por un hombre, dice, y toda impactada, dice, queriendo decir que también eróticamente, ¿no? Ah, le digo, ¿quién es? Y me dice, fulano de tal. ¿Quién era fulano de tal? Era un ex guerrillero terrorista de los años 70, ¿no? Que por supuesto ella no lo conocía, no lo conocía. Era una guerrilla, un hombre de armas de tomar y bombas y todas esas cosas. Y ese fue el que lo impactó, ¿no es cierto?, como hombre y como ella se sintió atraída sexualmente por él. Es muy interesante ese asunto. Y a veces, por eso le digo, contestando la pregunta que hace la oyente, a veces ella todavía necesita un par de experiencias desagradables como esta para llegar después a necesitar la calma, ¿no? La calma del hombre común. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Qué os parece?